Cooperativa, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, dijo que tiene el mismo techo que Evelyn Matei y que de acuerdo a sus sondeos, además existe un empate técnico entre él y la banderada de Chile Vamos. Bueno, además dijo que nadie lo llamó formalmente para ofrecerle primarias. Estamos para hablar sobre este tema con el diputado presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, a quien saludamos y le damos la bienvenida al canal 24 Horas. Diputado, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Iván. Bueno, partamos con estas declaraciones de Kaiser, si le parece, que lo emplaza directamente a usted, lo nombra con nombre y apellido y le dice: Guillermo Ramírez, nunca me llamaron directamente para ofrecerme primarias. Recordemos que él ha sido insistentemente llamado por la candidata de Chile Vamos, hasta antes de que se cayeran las primarias, para participar, cuestión que lo responsabiliza ahora a ustedes. ¿Qué le dice al diputado Kaiser? Bueno, que hay que debatir de buena fe, porque es cierto que no lo llamamos, pero no es cierto que no lo contactamos, porque el secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, lo invitó formalmente en persona. Somos todos diputados, nos vemos en la semana en Valparaíso, compartimos comisiones, nos vemos a cada rato en El Pensador, que es el lugar donde está apostada la prensa y los medios de comunicación, y el diputado Juan Antonio Coloma, que es secretario general del partido, sí le dijo formalmente que lo invitaba a una primaria. Entonces, claro, él formalmente, Johannes Kaiser, no miente al decir que no lo llamamos, pero induce a engaño, porque la ciudadanía podría llegar a pensar que nunca nadie lo contactó y que nunca nadie lo invitó, y eso no es así. ¿Pero esta fue una conversación de pasillo? ¿Fue una conversación mandatada por la mesa de la UDI con ciertos grados de formalidad? Porque al margen de que se vean todos los días, de que compartan, sean cercanos o no sean cercanos, un candidato presidencial puede legítimamente ser contactado por una vía formal. Además existen los canales institucionales, las bancadas, las directivas de los partidos. Entonces, ¿fue una conversación de pasillo o efectivamente se le planteó formalmente participar de una primaria de la oposición? El diputado Juan Antonio Coloma lo invitó a participar en la primaria mandatado por la mesa de la UDI, habiendo conversado esto con los presidentes y secretarios generales también de Renovación Nacional y de Evópoli, y habíamos informado previamente a la candidata Evelyn Matei que se iba a hacer esa gestión. Por lo tanto, pudo haber sido en el pasillo, pero fue una conversación seria. No fue simplemente una conversación al pasar, no fue un planteamiento de broma, sino que fue algo formal. Y el diputado Kaiser no se lo podía tomar de otra manera, porque él, imagino, ve los medios de comunicación todos los días, y todos los chilenos vieron que durante meses estuvimos insistiendo en la necesidad de una primaria amplia que aglutinara a toda la oposición para ganar en primera vuelta y para obtener algo que no hemos obtenido nunca en la historia de Chile, que es que nuestro sector llegue a la moneda con mayoría parlamentaria. Es probable que nos hayamos farreado esa oportunidad debido a la negativa de Johannes Kaiser y José Antonio Kast, y sería bueno que Johannes Kaiser se hiciera cargo de su decisión en vez de entregar estas razones absurdas de decir yo nunca supe o a mí nadie me contactó. No, él dice no me llamaron, nunca me llamaron, es lo que él dice. Bueno. Sí. Diputado, es segunda vez que le escucho un aire un poco pesimista en relación a los resultados. Dicen, probablemente nos estamos farreando o nos hayamos farreado, fue lo que dijo, nos hayamos farreado esta oportunidad. Con 4 candidatos hoy día en la derecha, incluyendo la candidata del Partido Social Cristiano, pese a que las encuestas demuestran que Evelyn Matei sigue liderando, con todos los traspiés que usted ya sabe que pasaron la semana pasada, estas not primarias o primarias de cartón, como han sido llamadas, más esas declaraciones infortunadas de la candidata, que se pretenden dejar atrás naturalmente con esta nominación de comando más formal. Bueno, ¿usted ve la posibilidad de que efectivamente esté en riesgo el triunfo en la presidencial o en las parlamentarias? A ver, la presidencial la podríamos haber ganado en primera vuelta. Un solo candidato de oposición ganaba en primera vuelta, y yo creo que eso ya no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir muy probablemente es que, esto lo va a decir la ciudadanía, pero a la luz de las encuestas y de la historia reciente, probablemente en segunda vuelta tengamos a Evelyn Matei contra el candidato o candidata que gane la primaria de los partidos de gobierno. Eso es lo más probable. Ya, o sea, usted ve, creo que dejamos pasar la oportunidad de ganar en primera vuelta. Disculpe, antes de ir a la parlamentaria, o sea, usted ve un escenario más probable, Matei con alguien del oficialismo, que Matei con Kast o Kaiser. Sí, yo con esto no quiero ni desmerecer, ni mirar en menos, para nada, ni la candidatura de José Antonio Kast ni la de Johannes Kaiser, que son candidaturas que tienen tracción, que son competitivas sin ninguna duda, pero si uno
vamos a tener de acá 6 meses y medio más a una izquierda unida, con el gobierno detrás, con un solo candidato o candidata, probablemente sea Carolina Toá. Y lo que yo veo es una lucha muy cerrada. Lo que yo veo es que nos va a costar mucho ganar la presidencial. Yo creo que la vamos a ganar. Pero no hay que olvidar que en este país la izquierda gana elecciones, que puede parecer que están en un mal momento, con un gobierno impopular, quizás con candidatos que no generan tanto entusiasmo, pero la izquierda ha demostrado en la historia de este país que en sus peores momentos se unen, se levantan y te ganan una elección. ¿Le puedo hacer Por una eso yo pregunta a siempre he propósito de eso? dicho que... Porque usted Sí. dice, la izquierda se une y es algo que efectivamente la izquierda gana elecciones, la izquierda se une pese a su diferencia y normalmente se pone detrás de un candidato. Y al otro lado está también el mismo dicho, que la derecha se fagocita, que la derecha no tiene esta capacidad de unirse y que finalmente al fragmentarse pierde. ¿Está en riesgo el triunfo de Evelyn Matei? ¿Existe esa posibilidad de que lo que demuestren hoy día las encuestas se revierta con una candidata o candidato de la izquierda con todos los partidos detrás? Son 6 meses y medio de campaña. Sí, por eso yo te decía, Iván, que nosotros insistimos siempre en la necesidad de una primaria amplia para tratar de romper esta especie de maldición que hay en la derecha, de que cuando estamos bien, que cuando vamos arriba en las encuestas, priman los intereses personales que se quieren aprovechar de ese escenario, vamos divididos y perdemos elecciones. Eso nos ha pasado en el pasado muchas veces. Y la izquierda al revés se une y se transforma en una fuerza formidable. Respecto a esta elección, yo creo que Evelyn Matei tiene la primera opción, sin duda, pero no tenemos el triunfo asegurado. Y por lo tanto vamos a tener que trabajar muy duro para derrotar en segunda vuelta a la que probablemente sea la candidata de la izquierda, que es Carolina Toá. Y vamos a necesitar que todo lo que hoy día está en la oposición, en segunda vuelta se una detrás del candidato que pase. Si pasa Johannes Kaiser o José Antonio Kast, los vamos a apoyar lealmente. Pero lo más probable, y yo estoy convencido de que la que va a pasar es Evelyn Matei, y que Evelyn Matei va a ser capaz de derrotar a Carolina Toá, pero va a ser difícil, va a ser estrecho y va a ser un desafío que va a requerir de todo nuestro esfuerzo y trabajo. Bueno, centrémonos ahí porque el tema de las parlamentarias también es muy relevante. Efectivamente, ese es un escenario que es posible, puede ser Janet Jara, podría ser Carolina Toá o incluso Winter si crece más en la encuesta. Pero usted dice que Carolina Toá es la rival más probable, sobre todo si el Partido Socialista, cuestión que no está decidida, llegará a cuadrarse detrás de su candidatura. En ese escenario, Matei Toá, le pido que nos pongamos en ese escenario que además usted mismo dibuja. Los dichos, por ejemplo, de Evelyn Matei de volver a retomar agendas del golpe de Estado, los derechos humanos y todo aquello, ¿le dificulta crecer hacia el centro, que es donde naturalmente tiene que crecer Evelyn Matei? Porque si alguien vota por Kast en primera vuelta, no va a votar por Carolina Toá en segunda. Lo más probable es que termine votando por Evelyn Matei. Pero para ganar la elección tiene que crecer hacia el centro también. Ese tipo de declaraciones, Iván, ¿le impide crecer hacia el centro? Iván, las declaraciones de Evelyn Matei fueron en el contexto de responder a una pregunta. Ella nunca ha planteado y no va a plantear miradas al pasado para convencer a los chilenos de que este es el mejor proyecto político. Lo que va a hacer Evelyn Matei, y lo que ha seguido haciendo, de hecho, es mirar hacia el futuro, con propuestas que sean las respuestas para resolver los problemas que hoy día tienen los chilenos. Vamos a hablar de futuro porque el futuro es lo que les importa a los chilenos. El pasado, si bien se tiene que aprender del pasado, si bien el pasado marca, si tú quieres, la historia de Chile, Sí. no es lo que hoy día le interesa a los chilenos. Y la mejor muestra de eso, Iván, es que a pesar de esas declaraciones, Evelyn Matei este domingo, en la pregunta, en las encuestas de ¿quién quiere usted que sea presidente? ¿Por quién va a votar? Usted sube 3 puntos. Sí. Y ¿quién cree usted que va a ser presidente? Sube 8 puntos. Entonces, Evelyn Matei va en ascenso. No por sus declaraciones respecto del pasado, que, insisto, fueron para contestar una pregunta a un periodista, sino que está subiendo porque los chilenos ¿Diputado? ven en ella la respuesta para resolver los problemas de Chile. Ya, Sí, pero Iván. si yo le puedo preguntar a usted por el golpe de Estado y usted puede, primero, puede no responderme o puede responder de distinta manera. Nadie la obliga primero a ir a ese programa, ni estar 2 horas dando una entrevista, ni mucho menos decir lo que dijo. Entonces, porque eso sería como culpar a la pregunta de la respuesta de la candidata, cuando la pregunta que puede ser inapropiada, además se la plantea Sergio Urane, que hasta donde sabemos era precandidato, o al menos él creyó que era precandidato también en esa primaria. Entonces, es un contexto bien curioso donde se hace esa declaración donde le insisto, yo le puedo hacer una pregunta muy inapropiada a usted.
pero usted verá si me la contesta o no. Y si me la contesta, verá en los términos que me la contesta. Y lo que plantea Evelyn Matei ahí son dos cosas. Que el golpe era el golpe o nos vamos a Cuba y que los muertos eran inevitables y además los cifra en un periodo de tiempo. Entonces, ese tipo, si me preguntan, no es volver a ese tema que yo creo que ya todo el mundo entiende que es una mala entrevista, una mala respuesta y un traspié. Mi pregunta es si ese traspié le impide crecer hacia el centro en este escenario que usted dibuja de segunda vuelta potencial con Carolina Toa. No, Ibarri, por una razón muy sencilla, porque el centro, como lo llamas tú, ya manifestó lo que quería cuando se le sometió o se le preguntó acerca de dos proyectos constitucionales. El centro cree que el país tiene que crecer, cree que tiene que haber más trabajo, cree que tiene que haber más inversión, cree que tiene que haber más seguridad, que se tiene que controlar la inmigración, que tiene que haber mano dura contra el narcotráfico, el crimen organizado y que hay que intervenir con más fuerza en la macrozona sur para combatir el terrorismo. El centro, Iván, y esto lo pasaba antes, cree que los padres tenemos el derecho preferente de educar a nuestros hijos. El centro cree en una política que sea capaz de resolver los problemas de las personas y eso a veces se logra solo a través del diálogo y los grandes acuerdos país. Ese es el centro y eso es lo que ofrece Evelyn Matei. Y la gente sabe que eso es lo que ofrece Evelyn Matei, que ella ha demostrado con su trayectoria que puede hacerlo y con las propuestas que está haciendo la gente se da cuenta que va a hacerlo. Eso es lo que finalmente hace que ella durante 2 años esté punteando en todas las encuestas de manera absolutamente ininterrumpida. Y estoy seguro que en estos 6 meses y medio que quedan de campaña, con las propuestas que ella va a ir haciendo todas las semanas respecto de distintos temas, ese liderazgo que ella tiene se va a consolidar. Vamos a ganar la primera vuelta y estoy seguro que en segunda vuelta vamos a llegar a la moneda. Ya, pero usted reconoce que no es una elección que esté ni con mucho ganada y que es difícil de partida. Y le pregunto, volviendo a los dichos del diputado Kaiser, que además es candidato presidencial del Partido Libertario, que él dice que, de acuerdo a los sondeos que él tiene, están empatados con Evelyn Matei. Bueno, todos los candidatos dicen de ese tipo de cosas de sus propios sondeos y por eso el país finalmente confía en los sondeos independientes. Y esos sondeos independientes que no son ni de nuestro comando, ni el de alguien de izquierda, ni en alguien como Johannes Kaiser, que son sondeos independientes, muestran algo completamente distinto. ¿Diputado? Que es que Evelyn Matei con mucho, lidera las encuestas y las que aparecieron este fin de semana, en lugar de las preferencias son primero Matei, luego bastante más abajo José Antonio Kast, luego Carolina Toa y luego Johannes Kaiser. Eso es lo que muestran al menos las encuestas independientes. Diputado, perdón, pero ¿se puede dar el escenario, se lo pregunto, porque si uno suma lo que marcan las encuestas para Kaiser y Kast, es más que lo que marca Matei? Y uno pensaría que ese sector, llámele republicano o, o de derecha más dura, como usted quiera, es más grande hoy día que Chile Vamos en materia presidencial. Los datos son los datos, a usted le puede gustar o no, pero si usted ve los datos sumados de Kast y Kaiser son más que Matei. Eso es así. Se puede dar también ese escenario, donde finalmente se dé una negociación que deje a Matei compitiendo con uno de esos candidatos y allí sí que la carrera la tiene más cuesta arriba. Bueno, a mí, tú tienes razón, los datos son los datos y uno no puede solamente elegir los datos que a uno le gustan. Tú tienes razón en eso. Las mismas encuestadoras que muestran que Kast, que no son todas, pero son algunas, pero las mismas que muestran que Kast y Kaiser sumados suman más que Evelyn Matei, en la misma encuesta le preguntan a las personas, y en un escenario sin Kaiser, y preguntan. Y en un escenario sin Kast, y preguntan. O sea, hacen ese ejercicio en la encuesta. Y en todos esos ejercicios, Evelyn Matei sale primera y gana en segunda vuelta. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si pasa una segunda vuelta uno de esos dos candidatos y deja fuera un candidato del oficialismo? Ahí, quien vota por Kast, por ejemplo, si fuera Kaiser el que pasa, o a la inversa, es más fácil que esos votos, nadie endosa los votos, eso no existe, pero si yo voto por Kaiser y pasa Kast a segunda vuelta, voy a votar por Kast más que por Matei, es bastante lógico. Y a la inversa también, si uno vota por Kaiser y pasa a segunda vuelta Kast, es más fácil traspasar esos votos. Sí, lo que pasa es que porque a usted, perdón, le dice la derecha cobarde, Iván, usted lo sabe. Sí, lo que pasa es que a la luz de los datos de hoy, Iván, de las encuestas de hoy día, lo que tú estás preguntando no es un misterio, no hay que asumir ni suponer nada. Las encuestas también se ponen en ese escenario, también hacen la pregunta que tú estás haciendo y en esas preguntas también gana holgadamente Evelyn Matei. Ahora, en el escenario parlamentario, que es una de las preocupaciones grandes que existe hoy día, porque
hasta antes de esta división tan fuerte que se ha dado en la derecha y que además con algunos roces importantes, se daba un escenario bien inédito, que no era improbable que la derecha ganara la presidencial y las parlamentarias con mayoría en ambas cámaras, que le permite a un gobierno tener naturalmente la capacidad de cumplir con lo que promete en un programa de gobierno, cuestión que es muy difícil cuando usted tiene una de las cámaras o las dos en contra, como ha sido la tónica últimamente. La parlamentaria definitivamente con listas separadas no se gana. A ver, esto es una competencia y como es una competencia, uno tiene que hacer una campaña mejor que el adversario o tener un escenario mejor que el adversario. Muchas veces una campaña puede ser, en algunos países lo hemos visto, campañas malas, pero que terminan ganando porque la del adversario es peor. O sea, uno tiene que compararse con el adversario también. En ese sentido, si es que la izquierda va en 2 listas parlamentarias y nosotros vamos en 2 listas parlamentarias, vamos a competir en igualdad de condiciones. Y como hoy día las encuestas muestran que la gente confía más en nosotros, entonces debiéramos tener mayoría parlamentaria. Ahora, si la izquierda va en 2 listas parlamentarias y nosotros vamos en 3 listas parlamentarias, a pesar de obtener más votos, vamos a perder el Congreso, y a pesar de tener más votos es un dato. Vamos a ser minoría en el Congreso y vamos a tener un gobierno con minoría parlamentaria, que es lo que siempre le ha ocurrido a la derecha en la historia de Chile. Nunca hemos gobernado con mayoría parlamentaria. Esta es una oportunidad única. Entonces, acá el llamado es a la responsabilidad. En el fondo, está bien. Ya, no logramos convencer a Johannes Kaiser y José Antonio Kast de ir a una primaria presidencial para ir todos juntos y ganar en primera vuelta. Ok, pero si eso no fue posible, al menos estemos abiertos a la posibilidad de ir en una lista o de ir en 2, de acuerdo a lo que hagan nuestros adversarios de la izquierda. Porque lo que no podemos olvidar, y es lo que yo nunca me voy a cansar de repetir, es que nuestro adversario es la izquierda, y que al final del día, por muchas diferencias que podamos tener entre nosotros en la derecha, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo para ganarle a la izquierda, que es lo que Chile entero clama y es lo que le va a traer prosperidad a este país. Diputado, visto en retrospectiva y teniendo en cuenta los dichos de Kaiser, ¿usted en su condición de presidente de la UDI no habría sido más adecuado que hubiera utilizado usted un canal formal para contactarse con el Partido Nacional Libertario, que es un partido que ya está constituido, y formalmente con José Antonio Kast, aunque en ese caso la decisión era más difícil porque él ya había manifestado su voluntad de ir a primera vuelta, y tener una conversación más formal? Se lo pregunto porque después haga el ejercicio de empatía de ponerse los zapatos de Kaiser o en las botas de Kaiser, en lo que use, da lo mismo. Él a lo mejor esperaba una cosa más formal, pues, porque después él y Matei le ofrece ministerios por la prensa. Entonces, efectivamente puede haberse sentido menoscabado una conversación de pasillo, aunque sea el secretario general de la UDI, es una conversación de pasillo. Es una conversación de pasillo, una negociación. Además, en el Congreso no es que le faltan salas para reunirse, pues tienen espacios adecuados y a lo mejor una conversación más formal. ¿No es un error no haberlo hecho así? Iván, yo sé que tú eres el periodista y yo soy el entrevistado, pero te devuelvo la pregunta. Sinceramente, ¿tú crees que si yo le hubiese mandado una carta a Johannes Kaiser, personalmente sellada, Johannes Kaiser habría cambiado de opinión respecto a decir una primaria o no? No tengo idea. Para serle franco, no tengo idea porque no tengo el contrafactual. Creo que... pero no está bien, Kaiser, pero le entiendo el punto, diputado. Probablemente él ya tenía Déjame una terminar la tomada. respuesta. Pero ¿sabe qué? Porque ¿sabe qué? Es que también, si uno es candidato presidencial y no se toma en serio, que es una cuestión que algunos lo hacen, pero un candidato presidencial se tiene que tomar en serio, porque el día de mañana eventualmente va a estar con la banda presidencial cruzada al pecho y uno no lo puede ver haciendo payasadas. Sí, por supuesto. No lo puede ver haciendo payasadas. Por eso cuando los candidatos empiezan a bailar y a hacer cosas en redes sociales, a mí por lo menos me parece extraño. Entonces, si él es candidato presidencial y se mira a sí mismo como un potencial presidente de la República, aunque la minoría de los chilenos lo ve así, las encuestas dicen que más o menos un 13% lo pueden ver así, él debe esperar una negociación más seria. Pues no espera que le ofrezcan ministerio por los diarios, no espera que le ofrezcan una primaria en una conversación de pasillo. Entonces, a lo mejor ustedes también subvaloraron eso y no tomaron los canales. Además, la UDI es un partido que es bien institucional y bien formal, pues. Mira, Iván, 2 cosas. Lo primero, si es que Johannes Kaiser no consideró y no sopesó la posibilidad de ir a una primaria por el hecho de que no hubiera sido con la formalidad que él esperaba, si eso es así, entonces no puede ser presidente de Chile. Las formalidades no pueden ponerse por arriba de las decisiones realmente importantes. Lo segundo, sí fue seria la petición. Fue seria en privado
por el diputado Coloma y fue seria en público. Cuando la misma candidata presidencial de Chile Vamos dice una y otra vez en distintos canales de televisión, en entrevistas escritas, con respeto, con cara seria, explicando las razones de lo que está diciendo, eso es una petición seria. Fíjese que hace un par de semanas el encargado electoral del Partido Republicano dijo en una entrevista en un diario que le gustaría explorar con Chile Vamos pactos por omisión en la elección de senadores. Es tan importante lo que él está proponiendo, puede ser tan determinante en si tenemos finalmente mayoría o no en el Congreso, que yo con eso me doy por notificado. Y me alegra, aunque lo haya anunciado por el diario, me alegra que exista esa disposición del Partido recoge Republicano. el guante. Y por supuesto que nos vamos a sentar, por supuesto, nos vamos a sentar a conversar. Ojalá seamos capaces de llegar a un acuerdo. Si no es así, bueno, pero creo que cuando hay buena disposición, los acuerdos son siempre mucho más probables que cuando no exista esa disposición. El Partido Republicano, a través de esta persona, por el diario, muestra disposición, hace un llamado y yo como presidente de la UDI recojo el guante. Perfecto. Lo que está en juego es demasiado importante como para detenerse en formalidades y por último no me voy a sentir humillado por el hecho de que no me llaman por teléfono. No se humilla el que finalmente trabaja y llega a acuerdos por Chile. Diputado, déjeme sacarlo de la contienda meramente electoral y plantear un tema que también ha generado bastante impacto en el mundo político y tiene que ver con la interceptación telefónica quien fuera asesor del presidente Boric. Estamos hablando de Miguel Crispi, todo esto se da en el marco de la investigación del caso Convenio. A raíz de aquello se percibe esta conversación entre él y su madre, Claudia Serrano, exministra del gobierno de la presidenta Bachelet, en la cual, de acuerdo a las transcripciones que se han conocido de filtraciones de esta investigación, se alude a la voluntad, a la disposición, a la insistencia de la ex senadora Isabel Allende de participar en este negocio por la venta de la casa de su padre. Esa es la versión de la transcripción de lo que Crispi dice, no es lo que dice la senadora Isabel Allende, que lo ha desmentido. Pero hoy día está muy instalada porque la discusión a propósito de la actuación del Ministerio Público, que habría pedido interceptar también el teléfono del presidente Boric. Hay un grupo parlamentario socialista que está pidiendo al fiscal nacional que tome decisiones al respecto con el fiscal Cooper y que aclare si esto es así o si no van a pedir su remoción. Primero, ¿a usted le parece adecuado o le parece imprudente que el Ministerio Público pueda interceptar el teléfono del presidente de la República, habida consideración de los secretos de Estado que puede haber en ese aparato? A mí lo que me parece delicado y lo que me parece improcedente es que el gobierno esté cuestionando las solicitudes de la Fiscalía y esté cuestionando lo que resuelve la justicia. Porque seamos claros, estamos hablando sobre algo que no ocurrió. No se ha interceptado el teléfono del presidente. Porque el tribunal no Y lo autorizó. Exactamente. Pero el que esa fiscal es la aparentemente sí lo pidió, Por lo tanto, diputado. pero la ley establece que lo puede pedir. Si se cree que no se debe pedir para el presidente de la República o se tiene que exigir un estándar adicional, entonces el gobierno tiene que presentar un proyecto de ley en ese sentido. ¿Sabes lo que pasa, Iván? Este gobierno es madre y maestra en la capacidad que tiene de desviar la atención. Cuando estamos discutiendo acerca de quién es el culpable de un delito constitucional acreditado y sancionado por el Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional dice, acá hay una transgresión, hay una infracción a la Constitución. Y estamos discutiendo sobre si el responsable es Isabel Allende a través de tráfico de influencia o el presidente Boric, en el caso que haya ignorado las advertencias de sus abogados. Cuando estamos viendo de quién es la responsabilidad, el gobierno se las ingenia para que estemos hablando de una interceptación telefónica que no ocurrió, que es la del presidente Boric, que nunca hubo interceptación telefónica. ¿Pero a usted le parece Entonces, en vez de estar hablando del tema de fondo, que es de la máxima gravedad, estamos hablando sobre qué hubiera pasado si es que un juez hubiese otorgado una autorización que no otorgó. Déjeme decirle que del fondo se ha hablado latamente y bastante en este espacio y en otros, pero por eso, porque la novedad, la última noticia al respecto es este giro, que es la eventual la solicitud del Ministerio Público para interceptar, porque de lo otro, de la acusación, del fallo del Tribunal Constitucional, de la remoción de la senadora Allende, de las dos ministras que salieron, de los asesores, aquí hemos dado cuenta latamente, largamente, y se ha conversado sobre el fondo, y ahora está radicado en sede judicial si es que hay una responsabilidad de carácter penal. Dicho aquello, le planteo desde el punto de vista de lo que implica la interceptación telefónica del teléfono del presidente de la República. No solo por las conversaciones de carácter privado que pueden ir, que evidentemente como cualquier persona uno pretende que siga en el ámbito privado,
y que pueden terminar filtradas y en la prensa, como ha ocurrido. Además, los periodistas somos cercanos y amigos de las filtraciones, es parte de nuestra labor, pero puede haber también materias no los de voy a culpar a seguridad. ustedes. Pero también puede haber temas de seguridad Iván, nacional. Iván, todas las razones que tú estás dando son las que probablemente el juez tuvo en consideración para no dar la autorización de esa interceptación. O sea, la institucionalidad falló de acuerdo a lo que tú estás argumentando, que yo sé que no son argumentos tuyos, estás reproduciendo lo que dicen desde el gobierno. ¿Pero a usted le parece adecuado entonces? Entonces, la institucionalidad funcionó, Iván, la institucionalidad funcionó. Estamos discutiendo acerca de un hecho que no ocurrió porque la institucionalidad funcionó. Entonces, ok, genial, la institucionalidad funcionó, el tribunal dijo que no se intercepta el teléfono del presidente Boric. ¿Qué es lo que sí está bajo cuestionamiento? Esto no, porque la institucionalidad funcionó. Es quién es el responsable final de esta infracción que el Tribunal Constitucional sancionó como infracción. Apareció un nuevo antecedente el día sábado, hace 3 días atrás, sí, claro, que es un jefe o un asesor del segundo piso diciendo claramente que todo esto ocurrió por la insistencia de la senadora Allende y por la intervención del abogado de la familia Allende, y sin embargo el gobierno, para no entrar en ese debate, empieza a cuestionar acerca de la petición que habría hecho un fiscal sobre la interceptación de un teléfono que al final no se interceptó porque aparentemente la institucionalidad funcionó. Mire, esto es lo mismo que cuando se acusaba al presidente Boric de ser él el que empujaba la compra a la casa de la senadora Allende. Finalmente lo que hizo fue decir que no era su culpa, sino que había 17 abogados incompetentes que no vieron lo que un alumno de primer año de Derecho podría ver. O sea, una versión absolutamente inverosímil. Es imposible que esos 17 abogados no se hubieran dado cuenta, pero es la explicación que dio el gobierno para no entrar en el debate acerca de si el presidente Boric tenía responsabilidad o no. Ahora, con la misma inverosimilitud, estamos discutiendo acerca de la institucionalidad que funcionó para no profundizar sobre el caso Isabel Allende. De verdad, creo que el gobierno en esto ha sido muy hábil en desviar la atención. Perfecto. Diputado, quiero dar las gracias, como siempre, Guillermo Ramírez, por estar con nosotros y nos quedamos con la decisión. O sea, usted toma el guante de esta invitación a omitirse en un pacto eventualmente de senadores, lo cual podría también replicarse eventualmente en la Cámara, con las otras derechas para... Tomo el guante de sentarme a conversar de buena fe y con ánimo de llegar a un acuerdo que nos permita ganarle a la izquierda y tener mayoría parlamentaria. Nosotros no hemos tenido mayoría parlamentaria desde la vuelta a la democracia. Esta es una oportunidad única que no nos podemos farrear. Así que disposición a conversar, disposición a sentarse de buena fe, ojalá llegar a acuerdo toda la del mundo. Diputado, senador, a lo que estén abiertos nuestros amigos del Partido Republicano. Bien, pues diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, le doy las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada y estamos en contacto. Muchas gracias, Iván, que estén muy bien. Internacional.